¿Cómo podría definir su municipio desde lo turístico? Definir Agua de Dios desde el punto turístico es definir el avance de desarrollo que tiene la región. La provincia del Alto Magdalena, donde se encuentra ubicado el municipio de Agua de Dios, es uno de los puntos más centrales de desarrollo turístico en el país. Las calidades del clima cálido seco que tiene, la cercanía a la capital de la República, donde se concentra la mayor población del país, hace que Agua de Dios tenga un índice de visitantes mucho más grandes. Si a eso le agregamos las condiciones climáticas, le agregamos el antecedente histórico de Agua de Dios, que a pesar de vivir del estigma de la lepra, es una historia única en Colombia. Entonces eso hace que Agua de Dios tenga ese centro turístico mucho más grande, cercano a la ciudad turística por excelencia, que es Girardot, donde se desarrolla el Reinado Nacional de Turismo. Agua de Dios, ¿qué puede ofrecer como punto turístico al resto del país? Una historia única, desde el ámbito cultural, histórico, religioso y ambiental, ecoturístico como lo llamamos hoy en día. En lo cultural, porque Agua de Dios es como una Bogotá más pequeña. En Bogotá encontramos para gente de todas partes del país. Agua de Dios, con 13.867 habitantes aproximadamente, cuenta con población desde la Punta de Gallinas hasta la costa, hasta el sur, el occidente del país, Nariño, Caquetá, de todas las partes del país. Eso hace que esa diversidad étnica, pluricultural que tiene Agua de Dios nos dé unas posibilidades mucho más grandes de desarrollo. Eso en cuanto a lo cultural. Tenemos la Casa Museo Luisa Calvo, contamos con más de 60 artistas plásticos, con un desarrollo artístico y cultural que hace única Agua de Dios dentro del contexto de la provincia del Alto Magdalena. Por eso fuimos catalogados la capital cultural de Cundinamarca. A nivel histórico, el antecedente histórico como Lazareto, que viene desde 1870 hasta 1961, que el gobierno nacional acaba los lazaretos en el país y empieza a cambiar la historia de Agua de Dios. Hablemos 100 años atrás, hacia 1911, para no ir muy lejos, Agua de Dios era un municipio que estaba encerrado en cuerdas de alambre, mientras en Colombia en 1911 estábamos hablando de cercas de alambre y encerrados. En 1940 en Europa estaban apareciendo los guetos. O sea que nosotros en Colombia empezamos a aparecer con represiones sociales mucho más grandes que las que tenían los europeos. Y eso fue una sugerencia que hiciera la Academia Nacional de Medicina. Entonces, a nivel histórico, la historia de Agua de Dios es única. No es fundado como cualquier municipio en Colombia. En Colombia se fundó Bogotá porque llegó Salomón de Quesada. Tocaima porque Hernán Venegas Carrillo llega y funda la villa de Tocaima, que es uno de los únicos municipios de la provincia que tiene escudo de armas del gobierno español, de la corona española. Pero Agua de Dios llegan 60 personas afectadas por lepra y se funda Agua de Dios por eso. Entonces, desde el nivel histórico eso, del nivel religioso, porque tiene 14 capillas católicas fuera de 12 iglesias cristianas, pero que un pueblo de 13.817 habitantes, casi 14.000, tenga 14 capillas, quiere decir que hay una capilla por cada 1.000 habitantes aproximadamente. Pero no es solo eso, es que llega la comunidad salesiana en 1891, hace 120 años, la segunda casa salesiana fundada en Colombia, Agua de Dios, y llega un salesiano en 1894, el padre Variara, y en 1905, un 7 de mayo, funda el Instituto de las Hijas de los Sagrados Corazones. Hoy Luis Variara es beato, está en proceso de canonización, ya de ser santo. Eso hace que una comunidad religiosa nazca en Agua de Dios en 1905, tenga 106 años de existencia, ¿sí? 106 años de existencia, pero más que eso, que esté en 15 países del mundo. Y nació en Agua de Dios. Cuando se queda beato a Luis Variara y toda la comunidad va de Agua de Dios a Roma, Juan Pablo II fue el que lo declaró santo. Para Agua de Dios fue un hecho un acontecimiento muy grande. Entonces se vuelve el municipio un acercamiento muy grande para todo el país. Eso fue en el 2002, todavía vivía Juan Pablo II. Y el padre Variara es declarado santo, beato, y empiezan a llegar delegaciones de todo el mundo, de México, sobre todo latinoamericanas, México, Perú, Panamá, Paraguay, Venezuela, donde tuvo presencia la casa salesiana, y se viene a hablar de Agua de Dios como tal. Eso es una imagen que se le ha vendido al mundo.
¿Cuándo vencemos el estigma? Cuando nosotros mismos aceptamos la enfermedad. No somos los que estamos fuera del municipio quienes podemos hacer diferente la cosa. No, no es el que llega, es quien vive dentro del contexto que debe cambiar el contexto histórico de Agua de Dios. Por eso Agua de Dios, como un patrimonio histórico, tiene la reserva cultural, histórica, religiosa. Y como su ambiente cálido seco, tenemos un bosque tropical seco único en Dinamarca, que es el bosque de los Chorros, y una reserva histórica, que una reserva natural como es la reserva del Mana Dulce, que hay un bosque seco y un bosque húmedo, que nos muestra las bellezas de la conservación del patrimonio cultural y ambiental que debe tener el país. Por eso Agua de Dios es un patrimonio histórico y cultural y turístico que nos debe proyectar, pero no somos los que estamos afuera, no son los que están afuera, sino nosotros mismos los que estamos dentro. Ya. Hagamos esta después. Esta pregunta. ¿Qué imagen se maneja desde afuera? O sea, ¿qué imagen tiene el turista frente al municipio? Válida la apreciación de todo el mundo de inquietud de conocer Agua de Dios. No es rechazo lo que tiene la comunidad y las personas que viven fuera del contexto de los 86 kilómetros cuadrados que tiene Agua de Dios. La gente de fuera del municipio, frente a Agua de Dios, tiene la curiosidad de conocer qué fue lo que pasó. Oiga, verdad que la gente camina, como dicen vulgarmente, y como se dice en el común, sí, en el popular, que es que la gente camina en Agua de Dios y se le caen las manos, que en Agua de Dios la gente camina y se le cae la pierna. Entonces la gente por puro morbo, porque nosotros en Colombia somos eso, sí, nosotros lo leemos en el amarillismo. Todo el mundo compra el espacio por ver cómo sacan el muerto. Entonces todo el mundo quiere ir a Agua de Dios por conocer esa parte, a ver si es cierta. Cuando se encuentran que no es cierta, se llevan otra imagen diferente a Agua de Dios. La imagen desde afuera es conocer la verdad histórica sobre lo que ha pasado en Agua de Dios. Es esa ansia de conocer la verdad, de conocer cómo vive la gente, si es verdad que es un pueblito de 4 o 5 casas. Y cuando llegan a Agua de Dios se encuentran una cosa muy diferente. Entonces la imagen es más de conocer, de ansiedad, de tener las ganas de saber cómo es el municipio, más que de sentir como ese temor o resistencias a ello.